Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial, mitad de semana, miércoles 24 de junio. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Como siempre, junto a mi estimado colega Darío Tebay. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, como siempre, compartir estos micrófonos con vos, Estela, y con tantos profesionales de la información y del periodismo a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Como decías recién, estamos en la mitad de la semana y mucha información para distribuir todavía. Por eso, comenzamos a informarlos. Esto es Conexión Mundial. Bienvenidos. China abrió su feria anual de carne de perro en plena pandemia mundial por el COVID-19. Cada año, el festival tiene lugar en Yulin, provincia de Guangxi. Esta vez, los activistas ruegan que sea la última vez. Pese a las protestas de los activistas a favor de la vida animal, el mercado abrió sus puertas y miles de personas se acercaron a comprar la carne. El festival anual atrae a miles de visitantes, muchos de los cuales compran perros que se exhiben en jaulas estrechas para luego cocinarlos. El régimen asegura que está elaborando nuevas leyes para prohibir el comercio de vida silvestre y proteger a las mascotas, y los activistas esperan que este año sea la última vez que se celebre este festival. Y ya los estamos informando. Conexión Mundial es Bélgica. Aquí Bruselas, la ministra francófona de Educación, Caroline Dessert, ha propuesto 4 escenarios para la entrada de colegio en septiembre y los diferentes actores de la enseñanza han planteado para la próxima entrada al colegio en el mes de septiembre. Esto deberá ser confirmado para este jueves. Se conocerán las decisiones a seguir para el periodo 2020 y 2021. Para los alumnos de maternal y primaria, llegue lo que llegue, deberán seguir el estudio y presentarse a clases todos los días. Y si en caso de COVID es detectado, medidas de precaución serán tomadas por los organismos del colegio al cual el estudiante pertenece. En revancha, en el caso de los estudiantes de secundaria, donde los estudiantes son de más edad y los riesgos son mayores, diferentes escenarios puestos en orden de acuerdo a la situación epidemiológica de acá al final de las vacaciones. La situación se tomará el escenario de 2 días por semana y a esto se adjuntarán medidas sanitarias más drásticas, lo manifiesta la ministra francófona de Educación, Caroline Dessert. Para Conexión Mundial, este fue el informe de Alejandro Gordillo desde Bruselas, Bélgica. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí México. Suman 5 muertos por el sismo en Oaxaca. Este sismo de magnitud 7.5 y con epicentro en el sureste de México, en Crucecita, Oaxaca, se sintió en Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el Valle de México. Tras el sismo, se activó el Plan Marina en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. La dependencia lleva a cabo recorridos en los muelles y el centro de la localidad. En la Ciudad de México, los reportes de daños son menores en 36 edificios. Dependencias federales pronostican que la nube de polvo del Sahara llegue a la península de Yucatán y alcance su máxima concentración de aerosoles sobre Campeche, Quintana Roo y posteriormente se desplazará sobre las aguas del Golfo, pasará sobre las zonas costeras de Veracruz y Tamaulipas. México suma 191,000 contagios y 23,000 muertes por COVID. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México.
La justicia brasilera obliga al presidente a usar barbijo. Un juez federal de Brasilia ordenó al presidente Jair Bolsonaro a usar la máscara preventiva contra el coronavirus cada vez que se presente en público dentro de la capital. La decisión fue dictada por el magistrado Renato Borelli de un tribunal de la capital de Brasil, donde desde marzo pasado es obligatorio el uso de las mascarillas en lugares públicos, según un decreto dictado por las autoridades locales. El mandatario había circulado por la ciudad sin tapaboca en varias ocasiones. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Canadá. Aquí, Vancouver, Canadá. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la reapertura de las fronteras internacionales deberá hacerse con mucho cuidado para evitar un rebrote de COVID-19 y no tener que volver a cerrar la economía nuevamente. Canadá tendrá que ser muy cuidadoso para eventualmente aliviar las restricciones de viaje de los viajeros internacionales, citando la importancia que tiene la salud pública sobre la economía como la principal preocupación. Al analizar esos próximos pasos debemos asegurarnos de mantener seguros a los canadienses en primer lugar, dijo el primer ministro. Entiendo lo difícil que esto puede ser y lo frustrante que es para algunas personas, pero sabemos que reabrir demasiado rápido o descuidadamente las fronteras nos llevaría a un resurgimiento de casos de contagio de COVID-19 que bien podía obligarnos a volver a cerrar la economía y nadie quiere eso, dijo Trudeau, ante la presión de algunas industrias turísticas como las aerolíneas y ciertas regiones de Canadá que dependen de atraer visitantes internacionales, las cuales quieren que se les permita realizar algunos viajes internacionales durante este verano. Esta es la información desde Vancouver con José Augusto Marín para Conexión Mundial. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció 138 nuevos casos de pacientes con COVID-19 para un total de 4.186 contagios y 35 fallecidos. El embajador iraní en Caracas confirmó que el buque proveniente de Irán ha ingresado en aguas jurisdiccionales venezolanas con una carga de alimentos destinada a abrir el primer supermercado de la República Islámica en Venezuela. El viceministro de Transporte, Claudio Farías, reiteró que durante la cuarentena radical de esta semana, el transporte suburbano e interurbano estarán totalmente paralizados y los terminales de pasajeros permanecerán cerrados. Pese al llamado de radicalización de la cuarentena en Naiguatá, iniciaron los repiques de los tambores de San Juan este 23 de junio. Vecinos de Naiguatá en Vargas dicen no querer perder la tradición que data de 350 años. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Aquí Ecuador. Se registraron 728 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y la cifra total de contagios llega a 51.643, de acuerdo con el informe número 117 del Comité de Operaciones de Emergencia COE, emitido el martes 23 de junio del 2020. En el reporte del gobierno, la cifra de fallecidos en el contexto de la pandemia alcanzan los 7.149. Desde el 13 de marzo, cuando se produjo el primer deceso, 4.274 muertes por casos confirmados de COVID-19 en el test y otras 2.875 por sospecha de la enfermedad. Este es el balance oficial del impacto del virus a escala nacional tras el procesamiento de 140.705 muestras procesadas para COVID-19 entre rápidas y PCR. En el consolidado de contagios en el Ecuador se observa que Pichincha registra 14.7% de casos confirmados de COVID-19, con 6.279 pacientes. En contraste con el informe del lunes 22, la provincia reporta un aumento de 107 casos nuevos. Asimismo, el gobierno registra 456 personas fallecidas en la provincia por esta enfermedad. En cuanto a contagios, tras Guayas y Pichincha está Manabí y Los Ríos con 3.869 y 2.099 pacientes respectivamente. El Oro registra 1.817, mientras el Azuay 1.475. 5.120 personas se encuentran en recuperación. Otros 6.456 han recibido el alta hospitalaria. 13.879 han recibido el alta epidemiológica. Por otra parte, 2.117 están estables y con aislamiento domiciliario. Informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual.
aquí Estados Unidos. 7 estados de Estados Unidos reportan cifras récord de hospitalizaciones por coronavirus, según reportó el diario The Washington Post. Los estados son Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. En la ciudad de Houston, en Texas, un hospital infantil comenzó a recibir pacientes del coronavirus ante la situación que se vive en el área. En Arizona, solamente el 16% de camas en las unidades de cuidados intensivos están disponibles. En total son 33 los estados y territorios del país que han registrado aumentos respecto a la semana anterior. El presidente Donald Trump indicó en su mitin político en Tulsa, Oklahoma, que ordenaría hacer menos pruebas. Pero este martes el doctor Anthony Fauci y otros expertos de salud del país indicaron lo contrario ante la Cámara Baja del Congreso. Por su parte, el doctor Fauci señaló que espera que una vacuna contra el COVID-19 esté lista a principios del año próximo. Mientras tanto, el presidente es criticado por darle prioridad a asuntos políticos y a la construcción del muro fronterizo mientras se incrementan las cifras del coronavirus en Arizona. Esta visita no es para solucionar el sistema de salud, es simplemente política y eso no nos sirve, dijo Lidia Guzmán, representante de la LULAC. Trump recorrió el muro y estampó su firma en una parte de la nueva cerca. Y California batió récords nuevamente en el número de casos positivos del coronavirus, con al menos 5.019 contagios confirmados en un día, según los datos publicados este martes por las autoridades estatales de salud. Con un total de 183.073 casos, California es el segundo estado con más casos en el país, por detrás de Nueva York. Este es el cuarto récord de casos diarios registrados en el estado durante la semana pasada. Las hospitalizaciones también están en su punto más alto hasta la fecha para casos confirmados, con más de 3.868 personas que actualmente reciben tratamiento en una institución médica, de las cuales 1.225 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Y Texas, Arizona y Nevada continuaron reportando números récords. En el caso de Texas, se superaron por primera vez más de 5.000 casos en una sola jornada, mientras que el aumento de hospitalizaciones volvió a marcar números récords por un 10º día consecutivo. Arizona y Nevada también reportaron casos récords el martes. Otros estados como Luisiana, Mississippi también han visto incrementar sus cifras de nuevos casos. Los casos más preocupantes para las autoridades en estos momentos son aquellos estados en los que se están aumentando el número de positivos en la realización de las pruebas. Este es el caso de Arizona, con un 20% de positivos, Florida, Utah y Texas con porcentajes cercanos al 10%. La situación en los hospitales de Arizona y Texas es preocupante. En Arizona, solamente un 16% de camas en las unidades de cuidados intensivos están disponibles. Y el Departamento de Salud de la Florida anunció este martes que se han registrado 3.289 nuevos casos del coronavirus en el estado, lo que eleva el total de casos a 103.506 según cifras oficiales. También se reportaron 64 fallecimientos en la última jornada, lo que aumenta el número de decesos en la Florida a 3.237. Y según reporta el Miami Herald, el número de hospitalizaciones aumentó a 199, con lo que el número de personas hospitalizadas en la actualidad por coronavirus es de 13.318. El gobernador del estado advirtió hoy a bares y restaurantes que sus licencias serán retiradas si no cumplen con las reglas impuestas por las autoridades. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, Estados Unidos. Boris Johnson anunció una reducción drástica de la distancia social. A partir del 4 de julio, el corazón del Reino Unido dará luz verde a los sectores de la hotelería y el ocio en un esfuerzo por reactivar el consumo y levantar la economía. El primer ministro británico anunció el paso de Inglaterra a una nueva fase de desconfinamiento. Será el 4 de julio con la reapertura de bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, cines o museos y la autorización de las bodas, siempre y cuando se apliquen factores mitigadores. Y en Conexión Mundial es tiempo de deportes. El deporte se traduce en Conexión Mundial en Air Sports. Aquí Nueva York, Air Sports. Novak Djokovic, número 1 del mundo, pidió disculpas por las consecuencias causadas en su torneo, el Adria Tour, que provocó varios contagios por coronavirus, entre ellos el propio jugador serbio y su mujer, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Koric. Djokovic hizo pública una carta en las redes sociales en las que reconocía padecer el coronavirus y en el que mostró su pesar por el daño provocado en el torneo. Un solitario gol de Iván Rakitic en el segundo tiempo dio al Barcelona los 3 puntos contra el Athletic Club de Bilbao, 1-0 en el Camp Nou, un resultado que permite a los azulgrana recuperar el liderato provisionalmente a la espera del partido que disputará hoy el Real Madrid. El argentino Lionel Messi, quien cumplirá hoy, a propósito, 33 años, no pudo llegar al gol 700 en su carrera. Tras este resultado, el Barça suma 68 puntos, 3 más que los merengues, que si quieren recuperar el liderato deberán ganar esta tarde al Mallorca. El británico Chris Froome despejó los rumores de una posible marcha del equipo Team Ineos y aseguró a sus compañeros que correrá con ellos el próximo Tour de Francia. El 4 veces ganador del Tour de Francia, 2 de la Vuelta a
España y 1 del Giro de Italia, concluirá su contrato con la escuadra británica a final de temporada. Pero antes, pretende conseguir el 5º título en París, lo que le permite entrar en el selecto club de los 5 Tours, junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Verdaino y Miguel Indurain. En Ecuador, pese a las propuestas para modificar el formato del campeonato, los dirigentes aprobaron que se juegue de la misma manera que antes, aunque ahora los equipos podrán realizar 5 cambios como sucede en las ligas de Europa. Los 16 clubes de la primera división de Ecuador reanudarán el campeonato nacional bajo el sistema de todos contra todos desde el 17 de julio. Tras analizar las 2 propuestas presentadas por la Liga Pro, que organiza por segunda temporada el certamen, los directivos de clubes ratificaron el sistema con el que arrancaron la actual temporada desde el pasado 14 de febrero. La otra propuesta pretendía dividir los equipos en 2 grupos octogonales para acortar las distancias entre una ciudad y otra y reducir los riesgos de contagio de COVID-19 en los traslados. El campeonato ecuatoriano fue paralizado desde el pasado 14 de marzo por la pandemia, cuando se disputaba la 5ª fecha de las 30 que tendrá el actual torneo. La novela del arranque de la temporada de béisbol de las Grandes Ligas parece estar finalmente a punto de terminar. Tras semanas y meses de negociaciones de un estira y afloje constante entre los peloteros y la Major League Baseball, el sindicato aprobó la última propuesta del comisionado y reportarán el 1 de julio para el Spring Training de cara al inicio de la temporada. El Opening Day será el 24 de julio y arrancaría una frenética temporada de 60 partidos en 66 días, terminando el 27 de septiembre. Pero antes deben librar un último obstáculo sobre salud y cuestiones de seguridad para oficializar el inicio de la temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial es Panamá. Aquí Panamá. Un total de 15 nuevas defunciones por COVID-19 registradas en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá fueron confirmadas por el sistema de vigilancia epidemiológica del país. Las muertes registradas en las últimas 24 horas suben a 536 los fallecidos por el virus a nivel nacional. Actualmente se mantienen 12.084 casos activos, de los cuales 562 fueron corroborados como nuevos. Desde marzo pasado a la fecha, se han contagiado 27.314 personas por el COVID-19 a lo largo del país. Hasta el momento, en aislamiento hay 11.304 pacientes. 756 están en hoteles, 780 se encuentran hospitalizados, 649 están en sala y 131 se encuentran recluidos en cuidados intensivos. Un total de 14.694 pacientes han ganado la lucha contra la pandemia en Panamá. Desde Panamá, soy Walter de León para Conexión Mundial. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí Londres. El Reino Unido enfrenta una catástrofe cultural con pérdida de 400.000 empleos como resultado del coronavirus, han advertido líderes de la industria del arte y la cultura. Oxford Economics preside que las industrias creativas podrían terminar perdiendo 74 millones de libras en ingresos este año. El informe analizó el impacto que ha tenido la industria en el sector de la música, cine, televisión, teatro, museos. Según este informe, el sector creativo del Reino Unido se verá afectado 2 veces más que la economía en general. La Federación de Industrias Creativas ha dicho que el sector cultural está al borde de la devastación. Antes de la pandemia, la industria empleaba a más de 2 millones de personas y contribuía con 117.700 millones de libras a la economía británica. Estas son las industrias del futuro, altamente innovadoras, resistentes a la automatización e integrales a nuestra identidad cultural. Estamos a punto de necesitarlos más que nunca, dijo Caroline Norbury, directora ejecutiva de esta federación. Soy Eduard Andrés Ortega. Conexión Mundial pasó desde Londres.
afirman que Argentina es uno de los países con mejores proyecciones económicas. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, en base a cifras del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, explica que luego de la aparición del coronavirus, Argentina pasó de ser el país con peor comportamiento de su economía a estar entre los que menos deterioro registra. El contacto en Conexión Mundial se origina ahora desde Chile. Aquí Chile. Un total de 1.088 denuncias en contra de empresas ha recibido en los últimos 3 meses la Intendencia Metropolitana relacionadas con las supuestas infracciones a las medidas sanitarias determinadas por el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus. De ese total, 850 corresponden a denuncias presentadas por los mismos trabajadores que acusan a sus fuentes de trabajo de no respetar la normativa y de utilizar permisos colectivos fraudulentos para conseguir salvoconductos. Las denuncias restantes corresponden en un 27.8% a incumplimientos durante el toque de queda y otro 17.8% acusa irregularidades en las cuarentenas. Según una denuncia anónima, la empresa Growink, que se dedica a la gestión de contratos externalizados, ante la primera cuarentena dispuso de teletrabajo, pero cuando se renovó la medida, habrían exigido a los empleados a que concurrieran a las oficinas. Al parecer, el primer salvoconducto lo obtuvieron bajo la calificación de empresa de seguridad y los 2 últimos como farmacia. Otra denuncia indica que en Valparaíso, el Sporting Club transmite carreras internacionales y abre oficinas para recibir apuestas. Son entre 20 y 25 cajeras las que acuden diariamente a la oficina con un permiso obtenido con un RUT diferente al del empleador, bajo el rubro no esencial de telecomunicaciones hípicas. También se ha denunciado que tanto Enel como Acciona, 2 empresas de energía, han aprovechado su giro esencial para continuar con la construcción de plantas de paneles solares que, como operarán en el futuro, hoy no son imprescindibles. Según otra denuncia anónima, Colgram S.A., sociedad que controla marcas de vestuario y calzado para niños, estaría operando con un salvoconducto para supermercados. En cuanto a las cifras, Chile sumó 3 nuevas defunciones ingresadas ante el registro civil por coronavirus, lo que eleva las muertes a 4.505 desde el inicio de la pandemia. Estas cifras podrían aumentar en las próximas horas debido al desfase de las inscripciones ocasionadas los fines de semana. En cuanto a los nuevos contagios, se reportaron 3.804, llegando a 250.767 infectados. Soy Jorge Hernández, Conexión Mundial desde Chile. Conexión Mundial es Colombia. Aquí Colombia. El Instituto Nacional de Salud confirmó 2.839 nuevos casos y 94 fallecimientos en las últimas 24 horas. En todo el país fueron analizadas 14.323 pruebas. A nivel nacional se informó que las afectaciones llegaron a 73.572. Los recuperados son ahora 4.568. Durante la celebración del Día Internacional de las Pymes, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia debe seguir con la apertura de los sectores económicos, pues estar indefinidamente aislados es inviable para los ciudadanos y para la economía del país. El jefe de Estado envió un mensaje a los ciudadanos para que respeten las medidas, destacando que no mejorará la situación si no se toma conciencia. Uno de los hombres más buscados por ser de la primera línea de las disidencias armadas en el departamento del Cauca y subalterno principal de alias Majin Buu, considerado de alto valor para el gobierno, fue capturado en las últimas horas en esta sección del país. Se trata de Fernando Israel Méndez Quitumbo, alias El Indio o El Indio Amansador, señalado como el máximo cabecilla de la columna móvil de Dagoberto Ramos, disidencia de las FARC en el departamento del Cauca. En Conexión Mundial desde Colombia, soy Carlos Alberto Lenis García.
Entidades territoriales en Colombia tendrían nuevos beneficios. Esto es para las que cumplan con lo establecido en el presente decreto y que podrán acceder a los beneficios temporales de que trata el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019 sobre los intereses de las obligaciones derivadas de contratos originados en operaciones de crédito público y acuerdos de pago suscritos con la nación existentes al 27 de diciembre de 2019 en los porcentajes establecidos en la citada ley según la categoría a la cual pertenezcan, dice la norma del Ministerio de Hacienda. De otro lado, el déficit fiscal de Colombia podría superar el 8% del Producto Interno Bruto en 2020. El mayor gasto que ha realizado Colombia para atender la emergencia del coronavirus puede causar que el déficit fiscal del país aumente más allá del 8% del Producto Interno Bruto, más de 80 billones de pesos para finales de 2020. Para Fitch Ratings, el déficit fiscal de Colombia este año seguramente va a superar el 7% del PIB. Soy Juan Carlos Muriel, con mucho gusto, desde Colombia para Conexión Mundial. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conéctate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. La información ahora proviene desde Uruguay. Aquí, Uruguay, fuertes lluvias. Al menos 80 personas fueron evacuadas en Montevideo tras fuertes lluvias y tormentas. Hasta el momento hay 2 rutas nacionales cortadas. La Dirección Nacional de Policía de Tránsito en su reporte informaba que permanece cortada la ruta 61 a la altura del kilómetro 21 en Picada Benítez en el departamento de Colonia y la ruta 48 a la altura del kilómetro 11.800 de la zona del Colorado en Canelones. Durante la vigencia de la alerta naranja se registraron fuertes vientos que provocaron daños menores en distintos puntos del país. Las autoridades de UTE informaron que al mediodía de ayer permanecían 1.800 clientes sin suministro de energía. De acuerdo a la información proporcionada por SECOED, los departamentos que resultaron más afectados fueron Canelones y Montevideo. Según la información proporcionada por el CIREC, sobre el mediodía se habían recibido 50 solicitudes, 44 de ellas se deben a problemas de inundación vinculadas al drenaje. La mayoría de ellas corresponden a la ciudad de la costa, La Paz, Las Piedras y Salinas. En el caso de Montevideo se registraron árboles y ramas caídas y hay aproximadamente 80 personas evacuadas. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Conexión Mundial. Aquí, Bolivia. La pandemia global del COVID-19 no solo ataca la salud de los ciudadanos, también perfora los bolsillos de las familias, especialmente las más vulnerables del país. Y es que a medida que el virus se hace más invencible y letal, los precios de los medicamentos esenciales o recomendados para combatirlo, sea por la alta demanda o escasez, alcanzan valores exorbitantes. En algunos casos duplican y hasta triplican el costo. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, compartió en un video en su cuenta Twitter lo que destaca las gestiones que realizó frente a la pandemia del coronavirus en el país, pero sin embargo se registran en los últimos días los índices más altos de contagios y de fallecidos por el mal, mientras que desde la cartera de salud se advirtió el fin de semana que Bolivia llegaría a los 130.000 infectados en septiembre, mes en el que se deberían tener lugar las elecciones generales del país. No se prevé la entrega de más bonos ante la escalada de casos de coronavirus. Por su parte, el directorio del Colegio de Economistas de Santa Cruz y de Bolivia llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a no bloquear ninguna de las fuentes de recursos externos y autorizar el inmediato uso de los mismos ya desembolsados. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí, Argentina, en una decisión que sorprendió a muchos operadores, el proveedor líder de los índices MSCI decidió mantener a la Argentina en la categoría de mercado emergente, aunque avisó que podría quitarle ese estatus si se profundizan los controles y se deteriora la accesibilidad al mercado. La decisión
trajo alivio al gobierno argentino y también a los principales actores del mercado laboral en momentos en que el país se encuentra en una crucial negociación de la deuda soberana. Hay que recordar que las firmas argentinas que forman parte del índice son Telecom Argentina, YPF y Globant, con una participación de 0.12%. Vale recordar que Morgan Stanley Capital Investment, por sus siglas en inglés, es una firma proveedora de cerca de 100.000 índices diarios sobre acciones, bonos, hedge fund a nivel mundial desde hace más de 35 años. La tarde de hoy, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, adelantó las nuevas restricciones ante el aumento de casos de COVID-19. Estamos previendo 15 días de una cuarentena muy estricta, dijo en declaraciones a los medios. El Ministerio de Salud de la Nación difundió el nuevo parte de la epidemia. El número total de fallecidos se eleva a 1.078, confirmando 2.285 casos en el día de hoy, donde los contagiados en todo el territorio se eleva a 47.216. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí Perú. En el día 100 del estado de emergencia, decretado por el gobierno debido al avance de coronavirus, el Ministerio de Salud actualizó la información oficial sobre la pandemia en el Perú. En el reporte se informa que los casos de COVID-19 aumentaron de 257.447 a 260.810. De esta manera, Perú se convierte en el sexto país del mundo con más casos de coronavirus. A la fecha, hay 10.588 pacientes con coronavirus hospitalizados en diversos centros de salud. De este número, 1.161 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Además, 148.400 personas superaron el COVID-19, mientras que 8.404 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados, a la fecha con más de 147.372 contagios. Por ello, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia hasta el 30 de junio para contener el avance de la pandemia en el Perú. Soy María Aquilina Vidal para Conexión Mundial desde Perú. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana jueves a partir de las 8 horas de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, hasta mañana, buen resto de jornada para vos y para todo el equipo. Gracias, Estela, igualmente para vos y para los tuyos. Y también saludamos a quienes nos escuchan y nos siguen eligiendo día a día, de lunes a viernes, para estar informados sobre las noticias que importan, sobre todo lo que sucede en el mundo y es prioritario conocer. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. Para estar bien informado, conéctese a la plataforma noticiosa www.alianzainternacionalderadio.com. Los periodistas del sistema AIR, desde cientos y cientos de emisoras alrededor del planeta. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR es noticia.